Johan ya hace 30 años decía que el patio del colegio debería de ser una asignatura más. Presentamos al colegio una propuesta de mejora del patio de la escuela. Un profesor de matemáticas, ¿por qué no puede salir a dar las matemáticas fuera en el patio? Pues utilizando una pelota y un dado, los niños en estos 14 círculos pueden aprender a sumar o a restar. Llegamos a hacer un mundial cuando Johan vivía en el año 2014, porque de este proyecto, o sea, de estas plataformas de transformación social, estos campos, tenemos 306 en 20 países en el mundo. Tenemos varios proyectos en los que tenemos como embajadores deportistas de primer nivel y esto nos ayuda a que la gente siga siguiéndonos y siga pensando pues, que el propósito de Johan y la misión de Johan sigue adelante. Si te apasiona el Sports Business, no puedes perderte nuestra newsletter. Cada semana entrevistas, tendencias, novedades y claves imperdibles de la industria del deporte. Suscríbete gratis en club343.com o en el enlace de la descripción de este vídeo. Y ahora sí, continuamos con el capítulo de hoy. Bueno, Pati, bienvenida al Club 343. ¿Qué tal estás? Bien, gracias a vosotros por invitarnos. Hablamos hace capítulos con José del Tram Barcelona Open, una competición en la que vosotros estáis muy involucrados y erais parte activa, pero hoy vienes tú, directora de la Fundación Cruyff, y para situar un poco a nuestros espectadores, ¿podrías explicar un poco qué es la Fundación Cruyff y cuál es su misión? Bien, pues empezaría diciendo que este año hace 30 años que Johan Cruyff tuvo la genial idea de crear la fundación con el propósito de ayudar a todas las niñas y los niños a través del deporte, sobre todo las niñas y los niños más vulnerables. ¿Qué hacemos? Creamos alianzas con entidades deportivas para que todas las niñas y los niños puedan practicar deporte. Si pensamos en ser padre o ser madre y tener un hijo que tiene diversidad funcional, nos cuesta mucho encontrar una salida donde nuestros hijos puedan practicar deporte y a eso nos dedicamos nosotros. Creamos estas alianzas para que estos niños los martes y los jueves puedan practicar cualquier deporte, desde la natación al fútbol, a la paraescalada o al esgrima. De estos 30 años, que por cierto felicidades porque es un número muy redondo, ¿cuántos años hace que estás tú como directora en la fundación? Yo llevo en la fundación 16 años, pero la dirección la llevo desde hace 10. O sea, prácticamente la mitad de la historia de la fundación como estás involucrada. Casi, pero con muchas etapas que ha pasado la fundación. Cuando empecé en fundación era una fundación más familiar. Johan estaba totalmente dirigido y trabajando en ella. Su propósito, bueno, de hecho su hijo siempre dice que la niña de los ojos de Johan Cruyff era su fundación. Y hemos pasado distintas etapas. Evidentemente no es lo mismo con Johan que sin Johan. Me imagino que fue un punto de inflexión ahí la muerte de Johan. Tú que has tenido todos estos años, ¿no?, de convivir con la fundación, ¿cómo ha sido esta evolución, ¿no?, de estos 30 años? Pues en el primer momento, cuando Johan muere, pues realmente de pensar qué vamos a hacer sin él, porque con Johan todo era muy fácil. Él como visionario que era y persona positiva, a su lado todo era muy fácil. Pero después nos dimos cuenta que hasta no estando él nos ayuda, ¿no? Y todos quisieron dar un paso adelante, todo el mundo, las personas del mundo del deporte, para seguir apoyando a la fundación. Y bueno, así ha sido, ¿no? Tenemos varios proyectos en los que tenemos como embajadores deportistas de primer nivel y esto nos ayuda a que la gente siga siguiéndonos y siga pensando pues, que el propósito de Johan y la misión de Johan sigue adelante. Y también la familia, ¿se ha involucrado más a partir de la muerte de Johan o...? La familia siempre ha estado involucrada, pero sí es verdad que desde la muerte de Johan, a su hija mediana, Susila Cruyff, pasó a ser presidenta de nuestra fundación y la verdad es activa como su padre. Sí. Hay momentos que hay que frenarla y hay que decirle, Susila, está muy bien, pero tenemos una estrategia, tenemos una misión y hay que seguir un poco el camino, ¿no? Porque realmente es una persona altruista, como lo era su padre, llevan muy intrínseco el que hay que ayudar a los demás. Ella siempre cuenta que cuando eran pequeños, sus hermanos y ella
iban a comidas en Navidad, a centros de acogida y ayudaban en las comidas de Navidad a gente más necesitada. Así que yo creo que desde siempre ellos han vivido esa faceta que tenía también su padre de que si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, debes hacerlo. ¿Y cómo fue conocer a Johan Cruyff? Lo digo porque, bueno, ahora ya hará casi 10 años más o menos, ¿no? De la muerte, creo que fue en 2016, si no me equivoco. Sí. Han pasado unos años, muchos años, y es como tú tuviste la oportunidad de conocer a tú y todo tu equipo de la fundación, de conocer a Johan. ¿Cómo era como persona Johan? Johan era una persona inspiradora, visionaria, con una actitud siempre positiva. Si en algún momento cuando le planteabas algún tipo de problema desaparecía después de 2 minutos de charla con él, su energía positiva hacía que vieras la vida de una manera fácil y siempre con ganas de tirar adelante. Bueno, le echamos muchísimo de menos, pero siempre lo decimos, ¿no? Pues aún así, no estando él, yo digo, no sé si arriba o donde esté, pues nos ayuda. Porque imagino que en ese momento fue difícil al momento de plantear, ostras, ¿cómo voy a mantener el legado de Johan, ¿no? En ese momento, es decir, ¿cómo voy a mantener el legado de Johan sin él, que es, ¿no? La cara visible y el pilar de este proyecto? Bueno, pues por eso al final también te das cuenta, ¿no? Johan no está, pero todo lo que le ha significado no solo para el mundo del deporte, sino si hablamos de Cataluña concretamente, lo que ha significado Johan para esta sociedad, ah, ha dado respuesta a cómo toda esta gente ha seguido apoyando a la fundación, ¿no? Entonces levantabas el teléfono y cuando oían detrás del teléfono que Fundación Cruyff estaba detrás, había el sello y sabían que era totalmente de pura confianza aquello que desde Fundación estamos buscando, y que es siempre ayudar a más niñas y más niños a través del deporte. Así que, bueno, en cierta manera, cuando Johan vivía, como era tan potente Johan Cruyff en sí, los proyectos a veces quedaban eclipsados o el nombre de Johan Cruyff canibalizaba todo aquello que hacíamos, ¿no? Johan no está y entonces la gente parece que tenga más interés en saber, ostras, Johan tenía una fundación, ¿y qué hace esta fundación? ¿Y a qué se dedica? ¿No? Entonces digo, bueno, pues hasta no estando él nos ayuda, ¿no? Porque el interés de Johan Cruyff sigue estando. Pero ahora quizás tenemos más visibilidad porque Johan Cruyff no eclipsa como tal. Claro, claro. Y ahora que hablabas de estos proyectos, ¿no? Que a veces quedaban eclipsados o bajo la figura de Johan, ¿cuáles son? Si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe qué es la Fundación Cruyff, ¿cuáles son estos proyectos o vías de proyectos? ¿Cuáles serían? Bueno, cuando Johan crea la fundación, la crea con el propósito de ayudar a estas niñas y niños más vulnerables, muy especialmente a niños con discapacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos alianzas con entidades deportivas para, como decía al principio, estas niñas y niños puedan practicar cualquier deporte igual que cualquier niño o niña. Dijéramos que esto es uno de nuestros mayores pilares y después trabajamos el pilar de la inclusión social. Y este proyecto es un proyecto, diríamos que es el proyecto más conocido, aunque no el más importante, por supuesto que no, sino nosotros creamos campos de fútbol de uso imaginemos un fútbol 7, en barrios un poco desfavorecidos, barrios con necesidades, y es un campo público. Al final es el parque del barrio convertido en un campo con césped artificial en el que mi hijo sale de la escuela y puede ir a practicar deporte allí. Pero lo más importante no es el campo en sí, que visualmente son muy atractivos para jugar, sino qué está pasando en este campo. Nosotros formamos normalmente a 2 personas del área social más que del ámbito deportivo, porque las personas del ámbito deportivo saben perfectamente cuál es el poder del deporte, sino buscamos 2 personas del mundo social y les hacemos una formación de cómo justamente dinamizar un espacio deportivo en un barrio, dijéramos, en conflicto o un barrio más desfavorecido. Estas personas del ámbito social se convierten en coaches de la fundación, que a su vez ellos forman a jóvenes del barrio, siempre paridad. Normalmente son 7 niños y 7 niñas, jugamos siempre con el número 14, somos unos Sí. frikis del 14, todo el mundo en nuestra oficina, si busca un aparcamiento, lo busca en la plaza 14, si vamos al teatro nos sentamos en la silla Como 14, debe ser. como debe ser.
Y entonces formamos a estos 14 jóvenes y ellos son los que dinamizan este espacio. Pero no solo así como dinamizar durante los fines de semana, sino que la Fundación apoya un torneo escolar que le llamamos el Salit y Disfrutad, en el que participan niñas y niños de escuelas de ese barrio. Empiezan con unos preliminares, después unas semifinales, unas finales de localidad, de región, de país, europeo. Llegamos a hacer un mundial cuando Johan vivía en el año 2014, porque de este proyecto, o sea, de estas plataformas de transformación social, estos campos, tenemos 306 en 20 países en el mundo y pudimos llegar a hacer el mundial. Sí que es verdad que por un tema de presupuestos, evidentemente no hemos podido volver a hacer un mundial, pero sí hacemos un europeo gracias a fondos europeos, en la que niños de equipos de distintos países juegan una competición final, que es una competición que está muchísimo más basada en valores que no tanto en la competitividad que ya existe de por sí en las niñas y en los niños. ¿Y esta competición, este mundial, se ha hecho solo una vez, una edición, o se ha repetido? El mundial lo hemos hecho ¿Mundial? en el año 2014, pero intentamos cada año hacer el europeo. El año pasado el europeo lo hicimos en París, se celebró en París con 7 países europeos y lo hicimos a razón de los Juegos Olímpicos, pero en la temporada de los Paralímpicos. Y estos campos que comentabas, ¿no? Son los famosos Cruyff Courts, ¿no? Que, bueno, seguramente la gente los habrá visto porque, bueno, como tú has dicho, son muy llamativos, ¿no? ¿Cuál es el principal reto de empezar o de inaugurar un campo? Así como decías que era municipal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal reto de empezar un Bueno, campo? al final, como la gran mayoría de los proyectos que tenemos en fundación, aunque en el año 2003 inauguramos el primer campo, son ideas siempre de Johan. Johan jugaba en la calle y cada vez pensaba que había menos espacios seguros donde los niños poder practicar deporte. Y entonces tuvo esta otra gran idea y empezamos pues, buscando localizaciones, creamos también estas alianzas, es una cofinanciación entre los ayuntamientos y la fundación y a partir de aquí pues, se genera esta relación y empezamos a funcionar. En España tenemos 44 campos y, bueno, como he comentado, 306 en 20 Y países. normalmente hay como un embajador, ¿no? De cada campo, porque Sí, yo, por ejemplo, soy de Tarrasa y ahí está el de Xavi, el de Xavi. Xavi Hernández. Sí, procuramos también, y sobre todo después de que Johan falleció, buscar una persona del mundo del deporte. Sí que es verdad que hay muchísimos más campos con embajadores futbolistas, justamente para que estos niños de estos barrios tengan un espejo donde ellos mirarse, ¿no? Al final, pues Xavi tiene un campo, Gerard Piqué tiene un campo, Raúl González tiene su campo en Colonia Marconi, que es el barrio donde él creció, Fernando Torres tiene su campo, Aritz Aduriz tiene su campo, y al final también esto dignifica el barrio, empodera a los jóvenes. En las inauguraciones, evidentemente, todos estos jugadores vienen a la inauguración y siempre les hacen una charla a los jóvenes, a las niñas y los niños del barrio. Y te das cuenta en estas charlas, ¿no? Teniendo de cerca a figuras pues, como Raúl González, que ellos no han perdido sus orígenes, ¿no? Y cómo para ellos es tan importante el deporte, cómo ha sido de importante, cómo les ha cambiado la vida, ¿no? Que si tienes un sueño, ves y persíguelo, ¿no? Después puedas llegar al primer equipo, no podrás llegar, ¿no? Pero las herramientas que te da el deporte, los valores que te convierten como adulto en la persona que eres. Los ves con ganas de transmitir, ¿no? Todo lo Ves que con ganas. su experiencia. Sí. ¿Y bajo qué criterios se eligen estas zonas o estos barrios que comentabas un poco más vulnerables? Bueno, normalmente tiene que haber un mínimo de habitantes en la localidad. ¿Vale? Pensamos que son unos campos de última generación, los costes son elevados, no son Sí, los ¿no? costes bajos. Entonces, normalmente es número de habitantes, tiene que estar ubicado, si no en el centro del barrio, en el barrio. La idea es que el niño andando, saliendo del colegio, saliendo de su casa, pueda ir solo a este campo. Y a partir de aquí se empieza a mover la máquina y empezamos a buscar estas alianzas, a buscar patrocinadores, colaboradores que quieran participar en el proyecto. Y el seguimiento de todos estos, porque claro, comentabas 300, has Sí, dicho, 306.
es un número bastante elevado como para... Pensemos que al final el espacio Sí, es un espacio público del ayuntamiento, vale. de la localidad, con lo cual tú firmas un contrato como fundación con esta localidad en el que tienes una serie de derechos, igual que de obligaciones, igual que las tiene el ayuntamiento. Entonces, lo que es el mantenimiento del campo es del ayuntamiento. Nosotros desde fundación seguimos a la formación de los jóvenes y además hay la formación de los jóvenes y el torneo. Y además procuramos que haya una muy buena relación con las entidades, sobre todo sociales, del barrio, que al final son los que están el día a día en estos campos y son los que de verdad ven qué está pasando, qué no y cómo funciona. Al final es una instalación pública. Claro. Y otro proyecto ya, pasando del Cruyff Court, ¿no? a otro, creo que es el Patio 14, que ese a mí también me parece súper interesante, más que nada porque justo en capítulos anteriores, con otros invitados, hemos hablado todo el tema de lo difícil que está siendo combatir contra los jóvenes con la pantalla, con el salir e intentar hacer deporte, ¿no? Lo que decía Johan, salir y disfrutar. Entonces, Patio 14, si nos puedes explicar, nada, brevemente, y empezamos a hablar de ello, pero ¿en qué consiste este proyecto? Pues mira, si ahora cerráramos todos los ojos y pensáramos cómo es el patio de un colegio hoy en día, pues yo creo que nos recordaría a cómo era un patio hace 50 años. Sí. Gris, aburrido, no invita a jugar, ¿no? Y si le sumamos estos agravantes de pantallas, pues aún lo es más, ¿no? Qué poco atractivo es para un niño a la hora de patio a jugar en ese patio. Johan ya hace 30 años decía que el patio del colegio debería de ser una asignatura más y así lo es. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros presentamos al colegio una propuesta de mejora del patio de la escuela. Vamos con un dossier en la que primero de todo explicamos a los niños y a las niñas quién era Johan Cruyff. Uno de los propósitos de fundación es que de aquí 30 años más, los jóvenes de ahora, o los niños y las niñas de ahora, cuando les pregunten quién era Johan Cruyff, digan que era un señor que además de ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y de los mejores entrenadores, es un señor que creó una fundación para ayudar a las niñas y a los niños. Les explicamos todo esto a las niñas y los niños. Después los niños pasan como una pequeña encuesta, como un cuestionario de qué es la fundación, qué es lo que hace. A partir de aquí les decimos que como premio han ganado la mejora de su patio. Entonces, tenemos 14 diseños de pinturas distintas que simulan desde una pista de atletismo, un campo de fútbol, a 14 círculos en la pared. Los niños son unas pinturas que tienen unas medidas estándar, con lo cual los niños tienen que salir al patio y medir su patio y ver qué pinturas, qué diseños les van bien en su patio. A partir de aquí nosotros, en este dossier que les damos, hay una serie de indicaciones de cómo poder jugar a estos diseños de pinturas en su patio. Es un proyecto que además de mejorar la estructura del patio, además es un proyecto que lo podemos hacer en catalán, en castellano o en inglés. Lo hacemos por trimestre, que les sirve a los profesores como herramienta o como dentro de su currículum escolar, ¿no? Entonces, al final es un poco que los niños sean los que tienen que escoger qué tipo de patio quieren. Normalmente, la mayoría de los patios que tenemos, que estamos sobre unos 600 patios, todos escogen la pista de atletismo, ¿no? Así como uno pensaría, pues el fútbol, pues la mayoría de los colegios tienen la pista de atletismo. Bueno, pues es un dato curioso, cuando a lo mejor si lo decidieran los adultos, decidirían otro tipo de diseño, ¿no? ¿Y entre qué pueden elegir? Entre Como, de deportes. como tal, pueden elegir a la pista de atletismo, un campo de fútbol, pero lo que es solo la Sí, sí, el señalización patio, sí, sí. de un campo de fútbol, 14 círculos en la pared con los 14 números que invitan también, por ejemplo, ¿no? Volviendo a que Johan decía que el patio de la escuela tenía que ser una asignatura más, un profesor de matemáticas, y esto lo vimos muchísimo en la pandemia. ¿Por qué no puede salir a dar las matemáticas fuera en el patio? Pues utilizando una pelota y un dado, los niños en estos 14 círculos pueden aprender a sumar o a restar. Después hay hay 14, ¿no? Y hay distintos, no son los juegos tradicionales, sino son juegos en los que puedes aprender en ellos. O sea, es curioso que se elija el atletismo, ¿no? Sí, por No, eso está bien que sean los propios niños
los que por votación decidan qué tipo de patio quieren. Claro, ¿no? Y hacerlas partícipes, imagino que es, ¿no?, un proceso Exacto, bueno, notarse mucho más involucrados con el centro, con aprender y la formación. exacto. Entonces también forma parte de lo que la frase típica de Johan de salir y disfrutar, ¿no? El hecho del patio. Sí, 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 no, no. Yo creo que si nos remontamos ahora, que parece que nos hemos olvidado todos, ¿no? Hace 5 años de la pandemia, todos buscábamos espacios al aire libre, ¿no? Y si te paras a pensar que un patio de una escuela solo lo utilicen 30 minutos al día y los niños que se quedan al comedor, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque pensando un poco o incentivando proyectos como el Patio 14, le puedes dar muchísima más utilidad. Y sobre todo si pensamos en países latinos, ¿no? O mediterráneos y cada vez más con el cambio climático, que necesitamos estar al aire libre porque la temperatura es agradable. ¿Por qué no pensar en que un patio no es solo para Sí, sí, para descansar del aula, ¿no? descansar del aula y pasar solo 30 minutos? No, Johan era un visionario, con estas cosas ya se ven. ¿Y estos dos proyectos, Cruyff Courts y Patio 14, era desde el inicio de la fundación? No, el purpose de la fundación empieza con los proyectos para niños con diversidad funcional, en la que creamos estas alianzas para que estos niños puedan practicar deporte. Después nace el proyecto Cruyff Courts en el año 2003 y en el año 2009, si no me equivoco, el proyecto Patio 14. Perfecto. Y después, durante todo el año, ¿no? Imagino que hay estos eventos, ¿no? Que también son, bueno, puntuales, pero que Sí, formáis. ahora estamos trabajando como estrategia más focalizada el proyecto de deporte adaptado Kilómetro Cero, porque nos encontramos que si eres un niño que vive cerca de las grandes capitales, y pensamos en Cataluña, pues en Barcelona, podrías tener oportunidad de buscar un deporte, aunque tengas una diversidad funcional, o si vives en Madrid o cercanías de Madrid, pero ¿qué pasa cuando vives en las casas de Alcanar, si pensamos en Cataluña, o vives en Extremadura, ¿no? ¿Qué oferta tienes para poder hacer deporte? Entonces, nosotros lo que queremos a través de las diputaciones es generar este kilómetro cero, creando o replicando esta metodología que ahora mismo tenemos en las grandes ciudades para que todos estos niños puedan practicar deporte sin tener que hacer 100 kilómetros al día, ¿no? Porque si yo vivo en Vic y mi hijo tiene que hacer natación, tengo que bajarlo a Barcelona para poder hacer natación adaptada. Entonces, este es uno de los propósitos que ahora tiene Fundación. Además, preguntándome sobre los eventos que tenemos más en concreto, celebramos el Open Day, que dijéramos que es la fiesta por excelencia de la Fundación Cruyff, en la que una representación de las niñas y los niños que apoyamos en los proyectos de deporte adaptado vienen a la Marbella, en Barcelona, entre 800 y 900 niños con diversidad funcional, en la que pasan durante toda la mañana practicando deporte, pero practicando deportes que después tú, como padre, madre, puedes apuntar a tu hijo los martes y los jueves a practicarlo. No es un No es tema un tema puntual. de test, de "Mira, prueba esto, ya No, está". porque lo que quieres es realmente que tengan esa oportunidad, porque además es que es un derecho que tienen que tener todas las niñas y los niños el hacer deporte. Y este es uno de nuestros grandes eventos, ¿no? El Open Day, en el que pasan todo el día haciendo deporte, después entregamos medallas a todas las niñas y los niños, vienen deportistas paralímpicos, que pasan durante toda la mañana practicando deporte. Después, además de esto, tenemos unas jornadas deportivas de alto impacto, que lo que hacemos es, pasamos, normalmente es o un fin de semana o durante una jornada de un sábado o de un domingo, dando la oportunidad a niños que no practican o que practican otro deporte a que puedan practicar, pues desde vela a natación, a fútbol o al tenis, que ahora, gracias a Alex Curretja, desde hace 5 años, creamos una escuela de tenis adaptado. Alex tenía su propia fundación y llegó un momento que dijo: esto se me está yendo un poco de las manos. Alex bueno, tiene mucha admiración, siempre la ha tenido a Johan Cruyff, y nos propuso: oye, quiero hacer algo con vosotros. Y decidimos crear estas escuelas de tenis adaptadas, en las que ahora tenemos escuela en Barcelona, en Girona, en Reus, en Logroño, y ahora esperemos que a final de año abramos una escuela en Lleida, para que justamente los niños y las niñas puedan practicar tenis. Claro, y aquí, recuperando un poco lo que decías antes de dar la posibilidad a que cualquier niño pueda practicar cualquier deporte. Esto abre mucho el abanico, ¿no? A decir, ostras, tener que
montar la infraestructura para que este niño pueda tenerlo. ¿Os habéis encontrado algún caso de decir, ostras, este es peculiarmente complicado de gestionar? Yo creo que lo más difícil de gestionar no es tanto la infraestructura del proyecto en sí o del deporte en sí, sino el buscar las personas adecuadas. Ahora también estamos empezando con una prueba piloto de Cruyff Educa, que lo que hacemos es formación a técnicos de deporte adaptado, porque al final hay mucho desconocimiento. Y si tu hijo juega al tenis o tú juegas al tenis y quieres que tu hijo juegue al tenis, el problema quizás no es encontrar la ubicación para hacer tenis, sino el técnico experto en que tu hijo pueda practicar tenis. Entonces, también estamos en este paso, ¿no? de formar para al final replicar todas estas metodologías. Claro, espacios y técnicos, pero también el material, ¿no? Imagino que el material también debe ser Sí, no en todos los casos, complicado. pero claro, evidentemente un niño que va en silla de ruedas no puede jugar a tenis de pie. Pues necesitas tener también todo el material, que también es un coste, ¿no? Al final, nosotros tenemos una fundación que se llama Johan Cruyff, que tiene un nombre muy grande, pero al final es una fundación que también busca recursos pues, para que todas estas cosas puedan pasar. Justamente me da perfecto que saques este tema porque para entender un poco, ¿no? Sois la Fundación Cruyff es la primera fundación que viene al Club 343 como fundación, entonces Qué bien. para también entender un poco el modelo de negocio, ¿qué vías de monetización o de recaudar fondos en este caso, ¿no? Bueno, en porcentaje te diría que empresa privada es nuestro máximo, son nuestros máximos colaboradores. Después a la empresa pública también, pues por suerte cada vez está más implicada en el mundo de la discapacidad, en el mundo del deporte, viendo el deporte como herramienta potente para la transformación social desde abajo. Y después, bueno, pues también a nivel particular, socios, ¿no? Lo que pasa es que seguimos un poco en la, no me gusta llamarlo lucha porque no suena en positivo, pero de que la gente sepa qué estamos haciendo realmente, ¿no? ¿Qué hace la Fundación Cruyff? Todo el mundo conoce a Johan Cruyff, ¿no? Pero no saben exactamente qué es lo que hacemos, ¿no? Y bueno, también hablando antes de pandemia, yo recuerdo en la pandemia, yo en mi pueblo somos 4.500 habitantes y cuando nos empezaron a dejar salir paulatinamente empezaba a haber gente en chándal y decía, ¿estos señores de dónde han salido? ¿No? O sea, el deporte, eh, nos dimos cuenta de la importancia también, ¿no? Del deporte. Gente que a lo mejor nunca había practicado deporte salía a caminar o salía a correr, ¿no? Pues esto quizás también nos ha ayudado, este impasse de la pandemia aquí, que el deporte es salud física y salud mental. Y si pensamos en niñas o en niños con diversidad funcional que tienen menos oportunidades, todavía más. Nosotros tenemos un proyecto que inició Johan también en La Molina de esquí hace 20 años, en la que tenemos una escuela de esquí adaptado, que tenemos casos puntuales que nos han dicho, ostras, tenía que recibir una cirugía en las piernas, pero de todo el invierno llevar las botas de esquiar parece que puede caminar un poco mejor y vamos a ir atrasando esta operación. O un proyecto que tenemos de doma adaptada, que recuerdo que fue el primer proyecto que yo fui a visitar cuando empecé a trabajar en fundación. Me encontré una madre que en aquel momento yo creo que debería tener 35 años, pero realmente parecía muchísimo más mayor la madre. Y tenía una niña que se llamaba María. Y estábamos al lado de la pista, viendo cómo la niña la ponían en la grúa, porque iba en silla, tenía una discapacidad intelectual y física muy severa, y viendo cómo en la grúa le iban a subir al caballo y mi desconocimiento en ese momento, hace 16 años con la discapacidad, pues era importante. Y pensé, bueno, esta niña la van a subir al caballo, pero si casi ni movía los ojos, ¿no? Pensé, bueno, pues bueno, la niña se subió al caballo, empezó a cambiar la cara y la madre me decía, uff, yo es que el día que María viene a montar, no la tengo que sondar. Y tú piensas, ¿cómo la tengo que sondar? No estás pensando que esta niña es una niña que necesita tener una atención desde la A a la Z y que el día que montaba del movimiento del caballo a la niña no la tenían que sondar. La alegría de los ojos de aquella niña eh, te hacía que te fueras a la cama muy, muy, muy tranquila, ¿no? Pensando que realmente el deporte es un bien y que
pues que no todos tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y que si ahora hablamos de fundaciones, nosotros por suerte somos la primera que venimos aquí, espero que no seamos la última. Sí, bueno. em, Tener una fundación parece como que es algo normal, pero si nos remontamos hace 30 años, un señor futbolista, además holandés, crea una fundación en Cataluña para ayudar a las niñas y a los niños. Cuando además Johan Cruyff no tenía ninguna relación con el mundo de la discapacidad, más la que conoció cuando vive en Estados Unidos, que tenía un vecino que tenía síndrome de Down y veía cómo lo tenían un poco apartado y un día se lo decidió llevar a los entrenos y a partir de entonces se dio cuenta, ostras, volvió y el niño volvió como un héroe, ¿no? Al barrio y a partir de ahí empieza a tener relación con la familia Kennedy a través de los Special Olympics y llega a Barcelona y dice, esto lo tengo que organizar de alguna manera porque al final muchas veces las barreras las ponemos los adultos y no tanto los niños, ¿no? 100%. Y estas anécdotas que has contado, ¿no? De la niña María, creo que has dicho, son esos momentos gratificantes que te enganchan un poco a la fundación de decir, ostras, a veces te tienes que dar cuenta con este tipo de vivencias, ¿no? Experiencias, es decir, es el poder que tiene el deporte para transformar. Yo creo que estos pequeños momentos se convierten en el momentum, ¿no? Claro. O sea, dejan de ser pequeños momentos para darle un propósito a lo que estamos haciendo, porque Marías hay muchísimas. Anécdotas te podría explicar que necesitaríamos 3 días para que te las explicara, ¿no? Johan, por ejemplo, siempre explicaba cuando fue un proyecto de tenis en silla, ¿no? Y Johan, que era muy activo y no podía parar quieto, mm, estaban jugando a tenis, el niño en silla, de repente al niño pues se le fue la pelota y Johan rápido fue a buscarle la pelota y el técnico le dijo, no, deja que él la coja, porque a la vez que hagan 1000, cogerá su tenedor, podrá entrar a la ducha solo, ¿no? Él siempre explicaba esto, ¿no? O sea, veamos más allá, que no solo era el hacer deporte, era el hacerlo autónomo, era subirle la autoestima, era empoderar al niño. Y estas cosas quizás son las que un poco desde fuera de este mundo, ¿no? Cuestan de ver y entender, ¿no? Una vez entras, dices, ostras, tú notas esta barrera de que la gente que no está acostumbrada a tratar con estos niños y niñas, notas que hay como esta barrera de conocimiento en cuanto Mira, a cómo tratar, ah, qué decir, a veces también es como qué decir, ¿no? sí, muchas veces, bueno, también hay mucho la costumbre cuando ves una persona que tiene un niño, sobre todo niña, que tiene una diversidad funcional, ay, les hablas todo como si fueran Sí, pequeñitos. exacto. No lo son, todos, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí que es verdad que hay un poco esta barrera, pero hay que normalizarla. Yo recuerdo que cuando empezamos la escuela de tenis en Barcelona, el club de tenis donde hacemos que pasa en todos, en todos los clubs, pero recuerdo este especialmente porque es el primero que es la primera escuela que tuvimos, que es los viernes por la tarde y claro, cuando los niños del club pasaban por la pista 2 y veían niños y niñas en silla de ruedas o niños con una discapacidad intelectual, se paraban a mirar, mm, bueno, no quiero decir como si estuviéramos en el zoo, pero a veces sí. Esto pasó la primera semana, la segunda semana, la tercera semana miraban sin parar. Nada, después a veces no miraban y ahora saludan, hola, se conocen todos, saben que uno es diu Jaume y el otro se dice Antonio y el otro y la niña se llama María, ¿no? O sea, al final también hay un tema de inclusión que hay que trabajar para normalizar. El tema es que, pues bueno, gracias a Dios ahora las administraciones están apostando para que estas cosas pasen, ¿no? Que al final hemos de darle la oportunidad a todos por igual. Y si no visibilizamos, no normalizamos. ¿Y crees que es un rol importante desde la fundación el hecho de poder no solo trabajar con este colectivo, sino también bueno, con esas personas que no tienen ninguna diversidad funcional, para también crear, o sea, educarse desde bien pequeños, ¿no? A normalizar, a tratar con naturalidad y espontaneidad todo este tipo. Nosotros, además de estos proyectos que te explicaba, porque dijéramos son nuestros pilares, Mm. otro de nuestros proyectos son unas jornadas de sensibilización que hacemos en escuelas ordinarias, en las que vamos y explicamos siempre quién era Johan Cruyff, ¿no? Sin entender quién era Johan no se puede entender. Siempre hay que partir de esta A base. partir de eso, siempre. Y explicamos quién era Johan, explicamos por qué decide crear una fundación, tipos de discapacidad que hay y cuando acabamos hora y media de teórica, salimos al patio
y practican deporte adaptado. Traemos sillas de ruedas, hacemos goalball, que es fútbol para ciegos. Dependiendo del espacio que tenemos, hacemos 2 o 3 deportes adaptados para que los niños se pongan en la piel del otro. Y entonces estas escuelas que hacen estas jornadas de sensibilización, que normalmente quien nos pide estas jornadas son escuelas que en una clase u otra hay un niño con discapacidad, les invitamos al Open Day. Porque estos niños que viven, por ejemplo, en una escuela en Olot, que tienen un niño en su clase que tiene diversidad funcional, estos niños se piensan que Ángels es la única niña que tiene discapacidad en el mundo Caso mundial. en el mundo, exacto. Los llevamos al Open Day y ven entre 800 y 1000 niños con sonrisas. Y además, en vez de verlos como el pobre, ven que un niño que va en silla de ruedas, siéntate tú en la silla y ponte a tirarle a la canasta. La dificultad que hay. Díselo a Alex Currecha cuando se sienta en una silla de ruedas e intenta hacer 4 toques con la pelota contra una persona que va en silla, ¿no? De hecho, hace relativamente unas semanas del tram, yo fui porque José nos invitó y dije, ostras, aluciné también. Un Es decir, espectáculo deportivo. es un show y a priori no lo tienes tanto en cuenta, ¿no? Desde el desconocimiento. Y cuando lo ves ahí dices, ¡buah! Claro. Hay aquí trabajo que tienen que hacer también. O sea, Claro, por eso hacer estas jornadas en las escuelas y que un niño de pie se pueda sentar en una silla e intente tirarle la pelota para encestarla en el básquet o para pasarla con la raqueta de tenis o con la raqueta de pádel, hace que miran al niño de su clase o a los niños que van en silla de otra manera, mucho más como héroes que no tanto como que tienen un déficit. Cada uno tiene sus capacidades. Claro, y estamos hablando de ámbito deporte, pero eso se traslada a todos los ámbitos de Exacto. la vida de este niño o niña. ¿No has notado a lo largo de estos quizá últimos años más interés en este tipo de causas, ¿no? Sociales por parte de, ya te digo, de entidades, bueno, el entorno de la fundación? Claro, yo te diría que sí, pero es que nosotros lo llevamos también ya Me tan imagino. intrínseco, ¿no? Que a mí me parece que todo el mundo conoce lo que es la discapacidad, lo que es el deporte adaptado, pero sí que es verdad que como el tiempo pasa muy deprisa, si yo me remonto hace 16 años atrás que no tenía ni idea de lo que era el deporte adaptado, aún así sigue habiendo mucha gente que no lo conoce. Pero también es verdad que se visibiliza más y como tú has dicho, fui al tram y me pareció un espectáculo, ¿no? Pues yo creo que el año que viene vas a volver sin que igual persigues tú a José para que te envíe la invitación para poder ir al tram porque te das cuenta que es un deporte, que es un espectáculo y que bueno, pues que unos juegan de pie y otros juegan sentados. No, y también el boom de los Juegos Paralímpicos, que también cada vez van a más, Sí, visibilizan, son referentes, que es un poco sí. también lo que falta a veces, ¿no? Sí. Tener como los embajadores del Cruyff Course, ¿no? Tener una persona con quien, bueno, guiarte. Sí, exactamente, igual que los niños, ¿no? Pues puedan tener a la niña mal, pues que tengan un deportista con discapacidad como referente. Al final, eh, creo que hay que empezar por eso, es importante desde la base. Por eso nosotros trabajamos mucho las jornadas de sensibilización, por eso nosotros ahora estamos luchando por la estrategia del kilómetro cero para poder acercar el deporte adaptado. ¿Tú sabes cuántas niñas y niños, cuando en su clase van de excursión, que van en silla y van a la Mola o a Montserrat, tú que eres de Terrassa, a la Mola, no pueden subir? Pues nosotros también tenemos una alianza con una entidad que tiene joalets, que son unas sillas especiales para poder subir a la montaña y que este niño no tiene por qué quedarse en su casa. ¿Cómo le explicas tú a tu hijo que todos tus amigos se van de excursión y tú te tienes que quedar en casa? Pues al final, esto es lo que están, para eso tenemos que trabajar, ¿no? Para normalizar, para incluir, para visibilizar. Y al final todo esto es porque, ya te digo, hace 30 años ya nos parece todo como muy fácil, ¿no? Pero si te remontas a 30 años y piensas Sí, sí, no se ha tenido qué gran visionario pensó que altruistamente quería crear o quiso y creó una fundación para ayudar a los que más lo necesitan, que son los niños, Claro. es como No, muy increíble. exacto. Y hablando antes de los embajadores,
tenéis embajadores muy, bueno, reconocidos mundialmente, ¿no? Pep es uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es su actividad, no la de Pep, sino los embajadores en sí, más allá de que se les asigne un Cruyff Court y estén, bueno, ahí? ¿Cuál es la actividad de estos embajadores y cómo de importantes son contar con estos famosos deportistas? Claro, hay un antes y un después con Johan y sin Johan. Entonces, cuando Johan fallece, ah, es muy repentino porque al final fue rápido. Pensamos, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer ahora, ¿no? Pero al final, realmente Johan hizo muy bien su trabajo dentro del mundo del deporte y sobre todo, en especial dentro del mundo del fútbol. Y estos embajadores, que son la gran mayoría personas que Johan les cambió la vida, como decías, Pep Guardiola es patrón de la fundación. Y Pep Guardiola, cuando viene a nuestro despacho, si hay una foto de Johan colgada, se acerca y le da un beso a la foto. O sea, todos son de corazón, todos son porque realmente sienten de alguna manera o de otra que Johan les cambió la vida. Pero es que no solo que estos embajadores que cuando levantas el teléfono todos dicen que necesitas, que quieres que haga, aunque sea solo pasar contactos, necesito que me vayas, que me digas, que nos lo hacen. Pero me he ido. El papel de los embajadores, Bueno, cómo de importantes son. que al final sí que es verdad que pues todos han dado un paso adelante y Johan no está, pues yo quiero estar a vuestro lado, porque el propósito es un buen propósito. Acaba de compensar la pérdida de la figura de Johan, que seguramente en unos eventos y en todo estaba súper participando, o sea, partícipe, ¿no? Y ahora pues se tiene que tirar a veces de estos Sí, porque embajadores. al final tú como fundación ah, hay una línea roja, evidentemente, que no puedes cruzar, pero también necesitas de esta visibilidad para que estos colaboradores tengan interés en apostar por nuestros proyectos, porque al final creo que en Cataluña somos entre asociaciones y fundaciones unas 2.300, que el propósito de todas ellas es buenísimo, es espectacular. Quiero decir, el pastel se tiene que cortar en trocitos muy pequeños y tú tienes que utilizar tus herramientas, ¿no? Tus armas. Entonces, nuestras armas pueden ser estos embajadores que nos dan esta visibilidad para que, en este caso, pues marcas concretas o empresas privadas quieran apoyar a los proyectos de la Fundación Cruyff. Y también para entender un poco, ¿no? ¿Qué es el reto principal? Ahora ya sacando el ámbito del deporte, ya hablando de el modelo de negocio, ¿no? La fundación, ¿cuál es el reto principal de una fundación, bajo tu punto de vista? Ah, o sea, una fundación es una entidad sin ánimo de lucro que en el momento que se crea para ayudar a tu misión, a lo que tú decidas. Y nosotros lo que queremos es generar mayor impacto en los niños a través del deporte. O sea, este es nuestro, con esto nos tenemos que acostar cada Esa noche, es la obsesión. pensando en cómo generar mayor impacto. ¿Cómo podemos hacer que todas las niñas y los niños los martes y los jueves vayan a natación, vayan a jugar a tenis sin que tengan ningún problema? Porque cuando tú tienes un hijo que no tiene una discapacidad, aunque vivas en una población pequeña de 4.000 habitantes, puede hacer el deporte que quiera. Y en cambio, cuando tienes un hijo con diversidad funcional, no tiene estas oportunidades. Y hay que dárselas porque es un derecho. Sí, sí. Y ya para ir acabando, Pati, que nos quedamos sin tiempo, pero también es verdad que hemos comentado antes, ¿no? Que hace casi 10 años de la muerte de Johan. ¿Crees que será un reto o ya es un reto explicar, ¿no? quién es Johan, que las nuevas generaciones sepan quién era y lo importante que fue y ya está siendo, ¿no? Con el legado de la fundación, quién es el Johan? O sea, esas nuevas generaciones para vosotros supone un reto, porque claro, nosotros, ¿no? Nosotros o las generaciones más jóvenes saben quién es Johan, son conscientes de ello, aunque no lo hayan visto jugar, pero saben de la figura. Y estas generaciones, quizá sin poder verlo, ¿es un reto para vosotros? Bueno, claro que lo es, pero si mi sombrero es de fundación, Sí, sí. Fundación Cruyff, ¿no? Si yo pienso como fundación,
Nuestro reto es que dentro de 30 años, si a ti te dicen que es Vicente Ferrer, identificar rápidamente. Pues a nosotros como fundación, dentro de 30 años, nos gustaría que a Johan Cruyff le identificaran como un señor futbolista de los mejores del mundo, uno de los mejores entrenadores del Fútbol Club Barcelona, etcétera, pero que gracias a él miles y miles y miles de niños con discapacidad y niños en riesgo de exclusión social pueden hacer deporte. Al final, a esto es lo que tenemos que conseguir, ¿no? De todas maneras, si a vista de pájaro en 10 años, yo no creía que la figura de Johan Cruyff seguiría tan presente en tantos ámbitos, porque lo que decimos, no solo en el ámbito del deporte, sino también en la vida social, ¿no? De cualquier persona que ha tenido una pequeña anécdota con Johan, porque se lo abrió la puerta y salió del taxi y entró Johan Cruyff, te lo explica como si le hubiera tocado loto. Todos tienen una anécdota cuando se han cruzado con Johan Cruyff. Así que sí que me preocupa hacer las cosas bien. Yo creo que cuando se hacen las cosas bien, al final salen. Rodearte de buena gente. Y nosotros tenemos muy presente a nuestro fundador, que gracias a él estamos todos todavía muy enchufados. Ya para acabar, ¿cómo ves la fundación en 3, 5 años? ¿Cuál es vuestro reto a medio o largo plazo? Bueno, yo creo que vamos a seguir creciendo sin correr. Las prisas no son buenas consejeras, pero creo que estos 10 años sin Johan nos han consolidado. Y ahora estos próximos que vienen, que sean para crecer y generar más impacto, ¿no? Para poder llegar a más niñas y más niños. Perfecto, pues Pati, muchísimas gracias por venir al Club 343. Espero que hayáis estado a gusto y Mucho. desde aquí os seguiremos porque la labor que estáis haciendo es fundamental y no sabéis lo importante que es. Bueno, sí que lo sabéis, pero os animamos a que seguís y que, bueno, aquí estaremos para lo que sigamos. Y estás invitada para otra temporada y comentemos a ver esta evolución de la fundación, cómo ha ido. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros. Y recordar, si queréis estar al día de todo lo que sucede en la industria del deporte, os invito a suscribiros a nuestra newsletter gratuita del Club 343 que encontraréis en el enlace del comentario fijado.